Interesante donde vamos a tener que determinar los límites de integración para calcular el siguiente volumen. Vamos a tener, por un lado, que esto va a estar en el primer octante, ¿sí? Ya va a estar acotada por los planos coordenados. O sea, estamos viendo todos los límites, ¿no? Planos coordenados. Y a su vez tenemos los planos. El plano 1, que nos va a quedar como x más z igual a 1. Y luego el plano 2, que nos va a quedar como y más 2z es igual a 2. Entonces lo que conviene hacer en este caso es ya arrancar con algún tipo de gráfico como para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Fíjense, dado digamos el ejemplo que tenemos en pantalla, la idea va a ser tratar de simplificar lo más posible. Como vamos a trabajar primero con el primer octante, ¿sí? Estamos trabajando solamente con la parte de x, de y, de z positivos, ¿sí? Entonces eso ya es un buen inicio. Después vamos a ver, por ejemplo, los planos coordenados. Vamos a dibujar, para empezar, las trazas de cada plano, ¿sí? En verde y en negro. Acá recuerden siempre que lo importante es primero dibujar la región para después entender cómo tengo que plantear la integral, que es un paso que sigue o que es sucesivo a esto que vemos a continuación. Entonces, por ejemplo, del plano 1, si vamos a buscar las trazas, que es las intersecciones con los ejes coordenados, que de paso son parte de la cota de integración que tenemos en cuenta. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener x más z es igual a 1, por ejemplo, intersección con x igual a 0. Eso nos va a quedar z es igual a 1. ¿Bien? Acá en este caso, el plano x0 es el plano que está acá, ¿sí? En el fondo. Y z igual a 1, estamos hablando de una recta, supongamos que el 1 está por acá, una recta constante de este estilo, ¿sí? En la traza de uno de los planos. Después, por ejemplo, tenemos x más z igual a 1, intersección con y igual a 0, que es el otro plano coordenado. Entonces, en ese caso, esto lo que nos va a quedar es z es igual a menos x más 1. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una recta, ¿sí? Dependiente menos 1 y de raíz 1. ¿En qué plano? En el plano y igual a 0, o lo que es lo mismo el plano xz, ¿no? Que es el del fondo. Entonces la recta vendría a ser de este estilo. Y después, cuando tenemos el plano x más z igual a 1, intersección con z igual a 0, que es el plano del piso, lo que vamos a ver en ese caso, fíjense, es lo siguiente. Vamos a tener que x es igual a 1. Entonces, en ese caso, una de las trazas del plano va a ser de este estilo, correcto. O sea, fíjense que el plano es, en definitiva, corta de este estilo a la función. Es una de las funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando buscamos las trazas del otro plano? O sea, las voy a buscar acá y después las voy a poner acá y después vamos viendo qué es lo que sucede, ¿no? Y 2, que nos va a quedar como y más 2z igual a 2. Vamos a tener, por ejemplo, la intersección con x igual a 0. Eso nos queda y más 2z es igual a 2. Si lo ponemos en función de z nos queda 2z es igual a menos y más 2, o lo que es lo mismo, z es igual a menos 1 medio de y más 1. Es una recta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando buscamos la misma intersección, pero en este caso con, por ejemplo, con z igual a 0 en el piso, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es y es igual a 2. O sea, tenemos una recta constante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando buscamos la intersección de este mismo plano, pero ahora con y igual a 0? Entonces vamos a tener 2z es igual a 2, o lo que es lo mismo, z es igual a 1. Entonces, para dibujar todos estos, fíjense, z es igual a menos 1 medio de y más 1, que estamos acá en el plano de x igual a 0. X igual a 0 es el plano del fondo. Entonces, menos 1 medio de y más 1 quiere decir que tenemos una ordenada de origen en 1 y en 2 vamos a tener el resto de la traza. ¿Okay? Eso sería, y está en el plano del fondo. Después vamos a tener y igual a 2 cuando z es igual a 0. Entonces estamos ante una recta que viene en este sentido, ¿sí? Y luego lo que vamos a tener es, para la intersección con lo que vemos del otro lado, vamos a tener, por ejemplo, y igual a 0, vamos a tener z igual a 1. Entonces y igual a 0, estamos hablando del plano que está hacia el fondo. Entonces z igual a 1 es lo mismo, pero es esta recta que ustedes ven en paralelo acá, ¿no? Entonces, fíjense que lo que ocurre es que tenemos esta región, ¿no? Entonces, en definitiva, la región a graficar va a ser, vamos a tener que los dos planos se van a cortar en una recta, ¿sí?
La región del primer octante es este cuadrado, y fíjense que este corte, si nosotros lo proyectamos, va a tener estas consecuencias. Entonces, tenemos una región 1 y una región 2. Yo lo voy a buscar en dos colores bien distintos para que se vea. La región 1 en verde va a ser toda esta parte, esta bisectriz que ahora vamos a ver cuál es, ¿no? Toda esta sección, y luego la región 2 en negro, que es toda esta sección del otro lado, ¿ok? Eso es un poco la idea. Fíjense, vamos a tener que fijarnos dónde está. Hasta ahora más o menos sabemos las cotas de integración de cada una, pero tenemos que buscar la intersección de los dos planos para que se entienda cuál es esta recta y dónde termina una y otra regiones, ¿no? Entonces, vamos a venir de este lado, por ejemplo. Supónganse, en este caso vamos a tener. Yo voy a dibujar el espacio, pero ahora de otra forma. Es decir, voy a dibujar el espacio, pero con el eje Z perpendicular a la hoja de dibujo. ¿Cómo se hace esto? Esto viene de la física, ¿no? Digamos, si ustedes hacen algún ejercicio de física en 3 dimensiones, pero que en el fondo es el plano, lo que hacen es esto. Ponen el eje, digamos, como si fuera, yo estoy poniendo una lapicera, digamos, perpendicular a la hoja. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, las trazas que vimos recién vamos a tener en y igual a 2 y en x igual a 1. Estamos hablando del primer octante, ¿no? Entonces, es toda esta región. Y tenemos esta recta que ustedes ven acá. Entonces, la región, el techo de Z está, cada región tiene un techo distinto, ¿no? Entonces, esta es la región 1 y esta es la región 2, donde la región 1 la hemos pintado con verde, ¿no? Y después la región 2 con negro. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, tenemos una recta que pasa por el 0, 0 y luego por el 1, 2. Entonces, va a tener pendiente 2 y ordenar el origen en 0. Entonces esta recta, haciendo las cuentas, va a llegar a ser y es igual a 2x, por ejemplo. Entonces es importante esto porque ya sabemos cuál es el techo y piso de cada región. Vamos a ver. El volumen de la región, o sea, el volumen total, ¿sí? Va a ser el volumen de la región 1 más el volumen de la región 2. Recuerden que lo que estoy buscando acá es el dominio de integración, o sea que hay que ver cuál es el techo de cada una. En la región 1, por el dibujo que habíamos hecho, el techo es la función que estaba en verde, que es el plano pi1, que nos quedaba como x más z es igual a 1. Entonces, para lo que es el volumen 1, vamos a tener la siguiente región de integración. Z va a estar entre 0, que es este plano, y este plano, que si despejamos z en función de x, nos va a quedar como el plano menos x más 1, en términos del plano. Después, y va a estar entre el techo, que es la función 2x, de eso se van acá, y el piso, que es 0, que es la recta constante que ustedes ven acá. Y por consecuencia x, fíjense que x va a estar entre 0 y 1. Ese es el límite de integración. Y si aplicamos lo mismo para el volumen 2, lo que vamos a tener es que el techo del volumen 2 es el plano pi sub 2, que en este caso lo que nos va a quedar es como y más 2z es igual a 2. Entonces, z nos va a quedar entre menos un medio de y más 1 y 0. Después y, ahora el piso de y de esta región 2 pasa a ser 2x y el techo pasa a ser la función constante y igual a 2, que es esta recta que ustedes ven acá. Entonces, y va a estar entre 2 y 2x y de la misma forma x va a estar entre 0 y 1. Entonces nada, básicamente como tienen los dos volúmenes, lo que hay que hacer es la suma de los dos volúmenes y plantear la integral definida como lo ven hasta ahora.